yo quiero hablar con vosotros del afán y la ansiedad. Ese es el tema que quiero tratar con vosotros. Quiero invitaros a abrir la palabra del Señor en Mateo capítulo 6. Y vamos a hablar un poquito de este asunto del afán, la ansiedad, cómo lidiar con él, qué es, cómo podemos lidiar con esta realidad. Vamos a considerar algunos de los versículos que para mí por lo menos son de los más bellos de toda la Biblia, de toda la Biblia. Yo quiero que al leer estos versículos tú recuerdes quién los está diciendo. Tú recuerdes de qué boca salen estas palabras, ¿ok? Porque son tan maravillosas, porque son tan consoladoras, porque son tan bellas que solamente pueden salir de la boca de aquel que iba a derramar su sangre en la cruz para que ellas pudiesen ser veraces y eficaces en la vida de su pueblo. Así que Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34 va a ser la lectura bíblica en esta mañana. Dice así, la palabra del Señor dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Leemos juntos esta pregunta, iglesia. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Querido, Jesucristo sabe que la ansiedad es uno de los grandes gigantes del alma, uno de los mayores enemigos de la experiencia humana, y que sus hijos bajo ningún concepto son inmunes a esta realidad. Y delante de vosotros habla alguien que conoce bastante bien a este gigante. Si me preguntaseis cuál ha sido tu gran enemigo, cuál ha sido ese monstruo al que has tenido que enfrentarte desde que tenías 22 años, 21 años, yo os diría, ha sido el gigante de la ansiedad. Yo he sufrido y he experimentado una ansiedad que podría llamar, aunque esto lo voy a llamar entre comillas, una ansiedad patológica. Cuando tuve 22 años empezó esa lucha en mi alma. Surgió sin que yo entienda francamente por qué, sin tener una razón, por lo menos a nivel consciente, que yo pudiese decir, esta es la realidad por la cual esto ocurrió. Pero sí fue una ansiedad y episodios de ansiedad agudos, profundos, que en determinados momentos me llegaban francamente a incapacitar. Yo era incapaz de hacer cosa alguna, a grado de ni siquiera a veces poder orar ni leer la Biblia. O sea, pasaba momentos en los cuales lo único que podía hacer era esperar, esperar y esperar hasta que pasara. Y cuando pasaba, pues volvía a orar y volvía a leer la Biblia, pero no podía hacer otra cosa. Hay una palabrita en el idioma alemán que capta bastante bien lo que yo experimentaba. Era un tipo de ansiedad existencial. Una palabra alemana que se llama Angst. Angst, yo no sé alemán, pero significa estar en estrecho, sentirte el tiempo entero que tu existencia te aprieta y que no logras zafarte de ella. Es como si el mundo casi se redujese a tu alma y tu alma fuese una cárcel. Y tú no logras salir de esa realidad y francamente no entiendes por qué. Hermanos, no fueron ni una semana, ni un mes, ni dos, ni tres, ni un año. Fueron muchos y muchos años viviendo esa realidad. A grado
que en algún momento yo llegué a pensar que jamás saldría de ahí. Por la gracia y misericordia del Señor he salido de ahí. Mi esposa vivió todo eso conmigo. Por cierto, a veces sospecho porque empezó en el casamiento, entonces digo, ¿no tendrá algo que ver? Pero no, creo que no, creo que no. No fue mi esposa, al contrario, mi esposa sufrió mucho, mucho, mucho. Y oró mucho y tuvo paciencia y fue posiblemente la mayor consejera que el Señor usó en mi vida en todo este proceso. Era una ansiedad aguda, una ansiedad existencial que no encontraba una razón de ser. Las circunstancias no parecían tener un efecto inmediato en lo que estaba experimentando mi alma y al mismo tiempo yo sencillamente no entendía por qué todo eso estaba pasando. Ahora, por la gracia y misericordia del Señor, sí habían algunas cosas en mi alma que estaban ahí y que estaban firmes en ese tiempo. La primera de ellas es, Dios está en todo esto. Puede haber aquí un elemento pecaminoso, puede haber aquí un elemento que pueda inclusive tener que ver con mi personalidad y carácter, o sea, algo puramente genético. Puede haber algo aquí de opresión satánica y acción del diablo. Todo eso yo no lo descartaba y al hacer un análisis de esa realidad, yo entendía que todas esas cosas podían estar, ¿ok? Por cierto, piensas mucho cuando sufres, ¿no es cierto? La verdad es que cuando empecé a sufrir empecé a pensar bastante más. Y yo veía todas esas realidades y decía, vale, entiendo que pueden haber elementos que tengan que ver con todo esto, pero yo entiendo también que Dios está haciendo algo a través de todo esto. Por lo tanto, eso me ayudó a decir, bueno, tengo que pasar por esto, voy a vivir esta realidad delante de Él, aunque de momentos perdía pie, literalmente, perdía pie. O sea, llegaba a las puertas del desespero, las cavernas del desespero me agarraban con fuerza. Pero al entender que Dios estaba en eso, yo también me agarré a la Biblia. Me agarré a la Biblia porque, aunque mucha gente me hablaba en términos terapéuticos de la realidad que yo estaba viendo, yo decía, bueno, si Dios está en esto, y el alma y la relación con Dios es la experiencia última de la existencia humana, entonces yo quiero saber cuáles son los parámetros divinos para analizar lo que estoy viviendo. Yo quiero darle nombre a partir de la Escritura a lo que experimenta mi alma. Yo quiero, con la ayuda del Señor, ver lo que estoy experimentando a partir de la perspectiva divina. Yo quiero entender eso, y si tengo que sufrir y tengo que no acudir a otros medios para quedarme aquí y aprender esa realidad, lo voy a hacer. No voy a intentar buscar cómo escapar del sufrimiento per se, porque había en mi alma una percepción de que el problema real no era la ansiedad, de que eso era un síntoma de algo mayor que estaba operando en mi alma y que era lo que Dios quería tratar, aunque en el momento yo francamente ni siquiera supiera bien qué era eso, sencillamente sufría y sufría, a diestra y a siniestra, todos los días. Pero entonces empecé a evaluar e ir a la Biblia, a decir, Señor, ¿cómo se llama esto? ¿Qué es? ¿Qué es lo que está en la raíz de todo esto? Ayúdame a entender todas estas realidades. Y el Señor, hermanos, para gloria y honra de su nombre lo digo, el Señor no me enseñó de qué iba la ansiedad. El Señor empezó enseñándome de qué iba el Evangelio. Qué cosa, ¿no? Porque yo no entendía bien el Evangelio y Él me enseñó el Evangelio, me enseñó algunas de las doctrinas que más amo. Las aprendí en esa realidad cuando perdí pie, cuando perdí toda esperanza referente a mi propia fe, a mi propio arrepentimiento, a mi capacidad de vivir en santidad delante de Dios. Cuando verdaderamente perdí el suelo referente a mis propias fuerzas, entonces Cristo se me hizo presente. Empecé a entender el Evangelio como una roca que es más alta que yo, que está fuera de mí, en la cual debo confiar. Empecé a confiar en esas realidades, empecé a entender el Evangelio, empecé a meditar en los atributos de Dios, en el carácter de Dios. Y de manera paulatina y más o menos indirecta, la ansiedad fue desapareciendo. No resulta eso curioso, que lo que cura el alma humana es una consideración del carácter de Dios. Increíble, ¿no es verdad? O sea, somos sanados al considerar el carácter del Padre en Cristo. Eso es lo que sana el alma de todos sus males, es considerar quién es Dios, su carácter, su gloria en la persona de Jesús. Y empecé a experimentar esa realidad y empecé a sospechar que tal vez precisamente por eso
tenía que pasar por esa realidad para conocer a Dios. Y alabo al Señor por eso. De ahí nacieron varias de las verdades que aprendí, que tantas veces hemos compartido como iglesia, primer congreso, doctrinas de la gracia y todas estas cosas. Pero bueno, también el Señor me fue enseñando algunas cosas que tienen que ver de manera inmediata con la ansiedad y cómo lidiar con ella. ¿Por qué? Porque me gustaría francamente poder decir, bueno, hermanos, a partir de aquel momento no sé lo que es estar ansioso. Solamente siento la paz que me inunda el tiempo entero, pero os mentiría porque esta misma noche tenía que predicar y decir, Señor, ayúdame a tener paz y confianza en ti, porque tengo que enfrentar eso de manera bastante habitual y me hago la idea de que hasta el último día, posiblemente hasta que reciba un cuerpo y un alma en gloria, este será posiblemente el gran enemigo con el que tenga que lidiar mi alma, pero francamente os digo, cuando se lidia con él a partir del conocimiento del carácter del Padre, de la obra del Hijo y de la eficacia de la palabra para solventar los problemas del alma, todo cambia. Todo cambia, todo cambia, todo cambia. Solamente para mostrar esto en metáfora, antes del culto estaba hablando con una hermana y me decía, a veces cuando estamos en el proceso de santificación nos olvidamos que el Padre está apretándonos. Pero cuando recordamos que es el Padre el que está apretando y consideramos cuál es el carácter del Padre que aprieta y cuál es la sangre del Hijo por la cual el Padre aprieta, entonces podemos lidiar con eso de una manera muy distinta, muy distinta. Mi oración es que eso pueda ser real para ti en esta mañana. Es posible que haya gente aquí y sería raro que no lo hubiese, muy raro. Muy raro porque la nuestra que esté viviendo con ansiedad. La nuestra es bien conocida como la era de la ansiedad. Antes de la pandemia era conocido como la era de la ansiedad. Esa es la realidad cultural en la que nosotros nos movemos. Es una de las expresiones más inmediatas del hombre moderno. El alma del hombre moderno es la ansiedad. Y es posible que haya gente en este lugar que esté pasando por esa realidad. En mayor o menor medida, todo ser humano en la faz de la tierra pasa por eso. Desde Adán, desde la caída. Todos sabemos lo que es este gigante. Pero hay algunos que pueden estar viviendo también de manera muy aguda con esta realidad. Y es mi deseo y oración que la palabra del Señor pueda ser hoy utilizada para sanar tu alma, para abrir esas cadenas de la esclavitud al desespero que te esclavizan en tu corazón y poder ser libre, poder luchar con eficacia con esta realidad. Yo te puedo decir como ejemplo viviente que el Señor es un gran médico. De verdad que lo es, de todo corazón, de todo corazón. Él viene a sanar nuestros corazones, Él viene además a llevarnos a un lugar en el cual experimentamos mayor gozo por haber experimentado mayores sufrimientos. Es algo absolutamente extraordinario. O sea, la medida de gozo que Él luego te deja experimentar es equiparable a la medida de sufrimiento a la que Él te ha llevado. Es absolutamente extraordinario. Él nos hace celebrar en presencia de nuestros angustiadores. Es algo increíble, ese es el Padre. Pero tenemos que ir a su palabra. Tenemos que tomar su medicina, en otras medicinas. Su medicina. Tenemos que creerle a Él. Tenemos que dejar que el sufrimiento opere. Tenemos que creerle a Él. Eso es importante. Y eso es lo que vamos a hacer con la ayuda del Señor. Amén. Así que vamos a entrar a la palabra, vamos a meditar en lo que el Señor nos enseña aquí, en el texto que acabamos de leer. Repito lo que dije al principio. Jesucristo sabe que la ansiedad es uno de los grandes gigantes del alma, uno de los mayores enemigos de la experiencia humana, y que sus hijos de ninguna manera serán inmunes ante él. Y esta es la razón por la que, llegando al final de su sermón más conocido, Jesucristo viene a tratar este tema. Hermanos, Jesús trata este tema en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte nos habla acerca de la ética que debe caracterizar a los ciudadanos del reino de Dios. En otras palabras, la categoría de vida que debe verse en cada uno de sus hijos. ¿Cómo deben vivir los ciudadanos del reino? Bueno, si tú quieres ver cómo debe vivir cada ciudadano del reino a partir del Evangelio, léete el Sermón del Monte, porque ahí vas a ver lo que Cristo ha venido a conquistar en términos de santificación para ti. Y hermanos, solamente
a modo de visión general del sermón del monte, antes de hablar de la ansiedad, quiero daros rápidamente tres elementos de la ética del reino, ¿ok? Tres elementos de esta santidad que Jesucristo demanda y opera en la vida de cada uno de sus hijos, de aquellos que son parte de su reino. ¿Qué tipo de ética es esta que vamos a encontrar si leemos el Sermón del Monte entero? Pues en primer lugar, la ética del reino, la ética que vemos en el Sermón del Monte es una ética del arrepentimiento. Es una ética del arrepentimiento. Ahí comienza todo. En efecto, el Sermón del Monte comienza diciendo lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, ahí empieza todo, pobreza de espíritu. Ahí empieza todo. Toda la santidad que Dios demanda de nosotros y opera en nosotros comienza con la pobreza de espíritu, comienza con el arrepentimiento. En efecto, este es el gran tema de las bienaventuranzas. Más que feliz es aquel que tiene el corazón dispuesto para poder obedecer al Padre, aquel que tiene pobreza en espíritu. Y hermanos, la sanidad de la ansiedad también empieza por ahí. Empieza con pobreza en espíritu. Empieza con un corazón humilde bajo los tratos del Altísimo. Ahí empieza, en efecto, también la cura de la ansiedad. Así, en primer lugar, la ética del reino es una ética de arrepentimiento. Eso lo vemos especialmente en las bienaventuranzas. En segundo lugar, aprendemos en el Sermón del Monte que la ética que Jesús demanda a nosotros es una ética del corazón. Es una ética del corazón. En otras palabras, la santidad que Él quiere es una santidad que nace de un corazón regenerado, de un nuevo corazón. Esa es la razón por la cual Jesús le dice a sus discípulos que la santidad y la justicia que Él espera de ellos es superior a la de los fariseos. Ellos tienen que ser superiores a los fariseos, porque mientras los fariseos eran capaces de ser regidos por una ética externa, por una obediencia externa a los mandamientos, la santidad que Jesús demanda es una santidad del corazón. Y vemos de nuevo, hermanos, en términos de la ansiedad, es imposible lidiar con ella si no es a partir de un nuevo corazón, si no es a partir de un nuevo corazón. Y en tercer lugar, ética de arrepentimiento, ética del corazón. Y en tercer lugar, Jesucristo nos va a hablar de una ética positiva. En otras palabras, una ética que no solamente te dice lo que no debes hacer, sino que te dice corre la segunda milla. No solamente no aborrezcas a tus enemigos, sino ama a tus enemigos. Esta es la ética del reino. Y cuando hablamos de la ansiedad, esto es bien importante también, porque el propósito último del Señor no es solamente que tú no estés ansioso, no es ejecutar una labor terapéutica para que tú te sientas mejor solamente, no. Él quiere llevarte a vivir para el reino, a entregar tu vida para la gloria de Cristo, a amar y servir a tu prójimo, que en efecto es lo contrario a la ansiedad. Por lo tanto, hermanos, esta es la ética que vamos a encontrar en el Sermón del Monte, una ética de arrepentimiento, una ética del corazón, una ética positiva que nos lleva a correr la segunda milla, a amar a nuestro enemigo y a vivir para el reino. Y en esta porción que acabamos de leer, concreta del sermón, el Señor nos advierte que la vida de sus hijos, lo que acabamos de leer ahora, no debe ser dominada por la ansiedad, ¿ok? Su acercamiento a la vida y sus necesidades no deben caracterizarse por el afán. El Señor no quiere eso de su pueblo. Por eso Jesús dice estas palabras tan preciosas: no os afanéis por vuestra vida. Yo no quiero que tú vivas a partir de una vida esclava del afán. Jesucristo reconoce que vamos a tener que lidiar con él. Por eso nos enseña. Si no, no tendría que enseñar a sus hijos sobre esto. Él sabe que este va a ser un gigante importante, pero él no quiere, no es su voluntad que nosotros vivamos bajo el dominio de esa realidad. Y por lo tanto, él nos da esta enseñanza maravillosa que tenemos delante de nosotros. Hermanos, yo quiero acercarme a este texto para ver a partir de cada versículo de ellos nos va a dar una píldora, aunque esto es bien peligroso hablar en términos de píldora, ¿no? Pero bueno, o una razón, mejor dicho, para no ceder a la ansiedad, ¿ok? Él nos va a dar varias razones para no ceder a la ansiedad. Yo quiero ir avanzando en cada una de ellas, aunque sea un formato un poco más de taller, pero creo que nos va a ayudar a acercarnos al texto de ese modo. Pero antes de entrar a esas píldoras o a esos razonamientos que vamos a encontrar en el texto, quiero que podamos hablar un poquito en qué consiste la ansiedad. ¿En qué consiste la ansiedad? Queridos, cuando
yo estaba viviendo bajo la influencia agresiva de esta realidad de mi alma, de una manera bastante inmediata, y considero que era por la obra del Padre en mi corazón. Percibía de manera casi intuitiva que aun cuando, en efecto, yo experimentaba efectos fisiológicos a causa de lo que estaba viviendo, mi cuerpo reaccionaba de cara a la ansiedad. No sé si a ti te pasa, ¿no? Que te tiemblan las manos o te suda, empiezas a sentir falta de aire, parece que se encierra todo. No sé si has experimentado algo así. Es absolutamente terrible. Es un tipo de experiencia medio infernal de este lado de la eternidad. Es algo muy agudo. Yo experimentaba esa realidad en mi cuerpo. Había un componente fisiológico, físico que estaba operando cuando yo sentía ansiedad. También yo podía reconocer que habían circunstancias externas que hacían con que yo fuese más propenso a caer en esa realidad, pero al mismo tiempo, más allá de las condiciones fisiológicas que son reales, más allá de las condiciones externas que pueden tener más o menos influencia en el estado de la ansiedad, yo entendía que detrás de todo eso tenía que haber una dimensión moral, algo que tenía que ver directamente en mi relación con Dios, algo que hablaba de mi alma delante de Él. Y en efecto, hermanos, eso es lo que la Biblia enseña. La Biblia nos enseña que más allá de las condiciones fisiológicas que puedan derivar o inclusive promocionar la ansiedad en el alma, porque somos cuerpo, somos alma, somos una sola cosa, el Señor nos ha hecho de esta manera, más allá de las circunstancias externas que podamos estar viviendo y tengan influencia, promoviendo una determinada ansiedad en nuestras vidas, la ansiedad ella tiene una dimensión moral a la cual Jesús hace mención en estos versículos de manera muy, muy sencilla. En el versículo 30, Jesucristo habla de esta dimensión moral con 4 palabritas. Al final del versículo 30, Jesús dice, hombres de poca fe. Eso es lo que Jesús dice. Parece muy sencillo, ¿no es verdad? Pero no lo es. En efecto, no lo es. Jesús está diciendo, mira, detrás de toda esta realidad, lo que hay es una debilidad de la fe, o un principio de incredulidad, un alma a la que le puede estar pasando una de las cosas, o ella está apoyada en un fundamento incorrecto y por lo tanto percibe la debilidad de esa realidad, o apoyándose en el fundamento correcto, ella no lo hace suficientemente bien. Ella no está bien arraigada en ese fundamento. Por lo tanto, la ansiedad no es un problema en sí, es un síntoma de la debilidad del alma, de la debilidad de la fe. Queridos hermanos, parece tan sencillo de decir y parece tan evidente en la Biblia, pero cuando yo lo describí para mí fue absolutamente revolucionario. Para mí fue algo extraordinario. Dije, Señor, esto es lo que está pasando en mi corazón. Tú estás haciendo aflorar la debilidad de mi alma. Hermanos, esta dimensión moral de la ansiedad se hace aún más evidente si tenemos en cuenta el contexto inmediato de estos versículos que acabamos de leer, especialmente los versículos 19 al 24 que vienen antes de esta enseñanza que hemos leído. Jesús comienza la enseñanza del versículo 25 diciendo, por tanto os digo. Pero anteriormente, Él estaba advirtiendo a sus discípulos sobre el peligro de intentar servir a 2 señores, a Dios y a las riquezas. En efecto, Jesús nos habla de la imposibilidad de hacerlo. Anteriormente, Él nos dice, tarde o temprano, abandonaremos al uno para seguir al otro. Esto es siempre así. Y en este momento de la enseñanza es cuando Jesús introduce el tema de la ansiedad, justo después de hablar del peligro de estar intentando servir a 2 señores y de la imposibilidad de hacerlo. Y justo después de decir eso, Él dice, por tanto, os digo. ¿Por qué? Parece que el Señor nos está diciendo, aun cuando hayamos dejado aquellos falsos amos o fundamentos para seguir a Jesucristo, ellos seguirán llamándonos a vivir para ellos y amenazándonos sobre los peligros de no hacerlo. Y eso es fuente de afán y ansiedad. Voy a repetir esta frase, ¿ok? Quiero repetirla, me parece muy importante. Aun cuando hayamos dejado aquellos falsos amos, las riquezas, por ejemplo, el dinero, fundamentos del alma en los cuales ella descansa, para seguir a Jesucristo, ellos seguirán llamándonos a vivir para ellos y amenazándonos sobre los peligros de no hacerlo.
Y eso es fuente de gran afán y ansiedad. Bueno, hermanos, vamos al medicamento, amén. Vamos a la medicina. Vamos a ver cómo el buen pastor, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, viene a tratar con el afán en nuestro corazón. Y yo espero que el Señor lo pueda hacer en esta mañana en tu vida. Hermanos, 6 razones o 6 píldoras en contra de la ansiedad. Vamos a ir versículo a versículo y vamos a ir considerando cada una de ellas. La primera de ellas la vamos a encontrar en el versículo 25. En el versículo 25, el Señor dice lo siguiente, palabras de Jesús, del Rey de Gloria. Él dice lo siguiente, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Queridos hermanos, lo primero que Jesús nos dice para sanar nuestra ansiedad, la primera medicación que Él nos da es esta, la vida es más. Lo primero que Él nos dice es la vida es más, la vida es más. La vida es más. La vida es más de lo que podemos concebir o inclusive controlar a partir del afán. Queridos hermanos, el corazón ansioso, él opera de una manera muy extraña. ¿Sabéis lo que él hace? Él reduce la realidad para intentar controlarla. Detrás del afán lo que hay es un deseo de control. Es una reducción de la vida a lo que podemos vestir y a lo que podemos comer y a partir de esa realidad de intentar guardarla y protegernos ahí. Y lo que nos promueve ansiedad es el deseo de controlar esa realidad. El afán deriva de un corazón que reduce la realidad con el objetivo de controlarla y se siente ansioso cuando es incapaz de hacerlo. Reducimos la vida al alimento y el cuerpo al vestido para después preocuparnos por esas pequeñas realidades. En el fondo, detrás del afán, hay un deseo desordenado de control. Hay una ilusión de poder. Esta es la razón por la que para tratar con nuestra ansiedad, lo primero que Jesús hace es romper nuestra pequeña burbuja. La vida es más. La vida es más. Mira, aunque no es lo que el Señor pretende, y lo reconozco, parece como si Él nos estuviese diciendo, mira amigo, si te vas a poner ansioso, ponte por todo lo alto. Hazlo pero de verdad, porque lo que te produce ansiedad es muy pequeño comparado a la realidad y a la complejidad de la existencia humana. La ansiedad es una mentira. Considera conmigo la enorme fragilidad de la condición humana. Millones de galaxias nos rodean en este vastísimo universo. Y las fuerzas que actúan para la manutención del planeta están completamente fuera de nuestro alcance. Por otro lado, considera la enorme complejidad del cuerpo humano. Aquí tenemos médicos, ¿no es verdad? Hermanos, la corriente sanguínea, el corazón, los músculos, están el tiempo entero operando sin que nosotros ni siquiera podamos hacer nada al respecto. Pero ¿qué decir del alma humana? La psique, hermanos, el pensamiento, las emociones, la voluntad. ¡Qué gran misterio! ¿Quién puede por sí mismo mantener su propia cordura? Cada día que me despierto y pienso, sigo siendo alguien cuerdo, me asombro de mí mismo. Digo, es increíble que todavía no esté loco. No, y digo, solo puede haber un Dios en el universo que gobierna mi mente. ¿No? Es absolutamente fascinante, y más cuando empiezo a ver las noticias, ¿no? Entonces ni te digo. Hermanos, la vida es ciertamente más, y eso es lo primero que nos dice Jesús. Mira, si tú quieres ser libre de ansiedad, recuerda, la vida es más. Hermanos, lo que Jesús está diciendo es que la ansiedad deriva, como dije antes, de una vida mezquina, de una vida que se empequeñece, que se reduce. Esto es poco intuitivo para la mente humana, porque, ¿sabes? Por regla general pensamos que nos ponemos ansiosos porque queremos demasiado, porque queremos mucho, porque queremos alcanzar grandes cosas. Pero en efecto es exactamente lo opuesto. Es porque queremos muy poquito, porque la realidad de nuestra vida se ha reducido a lo que vamos a comer y a lo que vamos a vestir. Nos ponemos ansiosos porque queremos guardar y preservar cosas demasiado pequeñas. Por ejemplo, reducimos la vida a lo que los demás piensan de mí. Y me pongo muy ansioso cuando lo que ellos piensan de mí no se correlaciona con lo que mi corazón desea. Nos ponemos ansiosos porque, algo va mal en el trabajo.
¿Veis? Es una reducción de la vida y un temor a perder esas pequeñas realidades a las cuales nosotros la reducimos. Por lo tanto, el principio para sanar la ansiedad es alzar los ojos al cielo. La vida se trata de Dios. Los hombres empezaron a estar ansiosos cuando pecaron, ¿no es verdad? Adán y Eva tuvieron miedo al pecar porque la vida se había reducido. Dios ya no estaba presente. La vida se trata de Dios y no del hombre. La vida del cristiano se trata de hacer su voluntad y no la nuestra. La sanidad de la ansiedad comienza cuando alzamos los ojos al cielo. Cuando comenzamos a ver a Dios, su grandeza, su poder, a adorar su nombre y a vivir para su gloria y a servir a nuestro prójimo y a correr riesgos y a avanzar afuera de la burbuja. ¿Sabes? Para algunos de vosotros la ansiedad se va a sanar cuando abres tu casa y recibas a los hermanos en la fe para comer alrededor de tu mesa, aun cuando te produzca mucho temor hacerlo. Pero cuando lo empieces a hacer, verás que la ansiedad empezará a disiparse cuando aumenta tu vida. Para otros va a ser salir en un proyecto misionero a lugares peligrosos. Hermanos, en plena ansiedad el Señor me llevó a Etiopía, 400 kilómetros distantes de Addis Ababa. Ahí lo único que habían eran animales peligrosos. Y estaba haciendo un senderismo con mi suegro. Nos perdimos en el camino. Hermanos, yo decía, Señor, estás bromeando conmigo. Yo no. Otro, Señor, pero no yo en esto no. Sí, tú, hijo, tú ahí a 400 kilómetros de Addis Ababa, perdido en el camino con tu suegro. Bueno, gracias a Dios estaba mi suegro, si no ya sería terrible. Pero hermanos, la cura de la ansiedad deriva de eso. En primer lugar, el primer argumento, la primera píldora que yo os doy, la vida que el Señor nos da, la vida es más. La vida es más. Alza tus ojos al Señor, adórale, mira la vida a partir de la perspectiva divina y entonces vas a poder empezar a ser sanado. Espero que en estos días podamos estar viviendo esa realidad ya, desde ya. Segundo lugar, versículo 26, dice lo siguiente. Mirad las aves del cielo, ¿no? La vida es más, ya está. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Queridos hermanos, qué maravilloso lo que vemos aquí. La segunda píldora que el Señor nos da es esta. El Padre Celestial cuida de sus hijos. Eso es lo segundo que el Señor nos dice. El Padre Celestial cuida de cada uno de sus hijos. Jesucristo acaba de decirnos que la vida es mucho más de lo que contienen nuestros afanes, de lo que deseamos controlar. Es muchísimo más. Y eso puede, de buenas a primeras, cuando se rompe la burbuja, puede promover una medida de vértigo en el alma humana. Pero ahora nos dirá que esta vida, que es infinitamente compleja y está tan fuera de nuestro alcance, ella está gobernada en sus más pequeños detalles por un Padre benevolente. Por un Padre que es bueno con su pueblo. Eso es absolutamente extraordinario, ¿no es verdad? Para ayudarnos a entender este principio, Jesús nos llama a mirar a los pajarillos. Qué importante es mirar a los pajarillos cuando estás ansioso. Es bien importante hacerlo. Había algunos momentos donde lo único que yo podía hacer era mirar a estos maestros bíblicos, a los pajarillos. Jesucristo nos deja ver que la vida de estos pequeños seres es una muestra elocuente de la providencia de Dios que rige cada partícula del universo. El asunto es el siguiente: estos pequeños seres no tienen ni la capacidad ni la tecnología para almacenar sus necesidades más básicas. Ellos sencillamente no lo pueden hacer. El Señor dice, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Esto hace con que deban salir a cada día a buscar el alimento. En efecto, muchas veces tienen que recorrer largos trayectos desde Canadá, por ejemplo, hasta Brasil, para encontrar comida en la próxima temporada. Pero lo extraordinario es que Dios ha ordenado todas las cosas para que estos pequeños seres se encuentren de su mano que comer a cada día. A cada día. Es algo absolutamente extraordinario. Es como si el Señor les pusiese la mesa todos los días a los pajaritos. Pero, queridos hermanos, Jesucristo termina diciéndonos, ¿no valéis vosotros mucho más que ellos?
¿no valéis vosotros mucho más que ellos? Queridos hermanos, si no fuese Jesús el que dijera esto, sería difícil de aceptar esa realidad. Leemos todo el consejo escriturístico y nos damos cuenta de que en función de nuestro propio mérito nada valemos delante de Dios y nada merecemos de su gracia. Pero Jesucristo, que es la expresión del amor del Padre hecho hombre para derramar su sangre en la cruz, está diciendo, hay valía por la gracia de Dios en cada uno de sus hijos. Y en función de esa valía que en Cristo el Padre nos otorga por su sola gracia y favor y por su amor eterno e inagotable, Él viene a cuidar de cada uno de los detalles de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, cuando Jesús habla de valía, lo habla de en serio, porque esto es a precio de sangre. Él va a derramar su sangre por eso. No es poca cosa, hay que creerle al Señor. Hay que creerle cuando Él nos da buenas promesas. Hay que creerle en sus juicios y en su terror, pero hay que creerle también en su bondad. Y a veces la ansiedad lo que no quiere es creerle a Dios en su bondad, porque es muy orgullosa. Pero Jesús nos dice, el Padre os da esa valía de gracia y por lo tanto cuida de vuestras vidas. Amén. En primer lugar, hermanos, la vida es más. La vida es más. En segundo lugar, esa vida que es mucho más de lo que podemos controlar, está gobernada por un Padre benevolente que ama a sus hijos, que cuida de la vida de sus hijos el tiempo entero y sea cual sea su circunstancia. Tercer píldora, hermanos, tercer razonamiento. Jesús nos va a decir en el versículo 27 que la otra razón por la cual no deberíamos afanarnos es porque el afán es inútil. El afán es completamente inútil. Lo único que produce es dolor de barriga, entre otros males. Mira lo que dice el versículo 27. Dice, ¿y quién de vosotros, dice, podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Casi me da vergüenza decirlo, ¿no? Porque, hermano, no hay que decir más. Podéis verlo. En efecto, es completamente inútil. Es lo que Jesús está diciendo de manera muy, muy sencilla y muy gráfica, muy bonita, ¿no es verdad? Dice, mira, por mucho que te afanes, no vas a crecer. No, ni te saldrá cabello. Era, digo, por acompañarme, ¿no? Porque solo yo, ¿no? Ahora somos dos. Mira, el afán es inútil, pero a la persona que está bien afanada tú le dices esto y es un poco difícil que lo acepte, dice ya es inútil, pero aquí estoy, ¿no? A mí me pasaba eso, yo leía este argumento y decía, bueno, pero estoy afanado, ¿qué hago con esto? ¿No? Y bueno, déjame dar algunas razones que me parecen bien interesantes por las cuales el afán es francamente inútil a partir del consejo de toda la Escritura. En primer lugar, el afán es inútil porque muchas de las cosas por las que nos afanamos sencillamente no ocurrirán. Van a ser completamente diferentes a lo que tú piensas. O sea, tú proyectas, hay en afán un orgullo muy pedante, ¿no? Una convicción de que sé las cosas que voy a vivir y los males por los que voy a pasar. O sea, el que se afana proyecta una realidad oscura y la da por cierta y por lo tanto está ya doliéndose por esa realidad cuando la gran mayoría de lo que está proyectando sencillamente no va a ocurrir. Me parece eso bien importante. Esa es la razón por la cual luchar contra el afán es tan difícil. Luchar contra el afán es luchar contra una realidad que no está ahí. ¿Habéis leído Don Quijote luchando contra los molinos de viento? Luchar contra el afán es como luchar con molinos de viento. Es luchar contra realidades hipotéticas que no están, ni sabes si jamás estarán, pero se proyectan a tu alma y corazón como si fuesen ciertísimas. Y Jesús dice, inútil. No puedes enfrentarte con ellas porque sencillamente no están ahí. Y la gran mayoría de ellas no van a ocurrir. Tú proyectas realidades cuando no sabes si te va a dar un infarto antes de que llegue la noche y te encuentres con Cristo. Que si nuestra vida está tan fuera de nuestro alcance. Y es Dios el que gobierna esa realidad, que es inútil afanarnos. La gran mayoría de las cosas por las que te afanas, enfermedades, dolencias, sufrimientos, no sabes francamente si van a ocurrir y la gran mayoría sencillamente no lo harán. En segundo lugar, el afán es inútil porque Dios no promete darnos hoy
los recursos necesarios para los enemigos de mañana. Queridos hermanos, el afanado lo que él quiere es poder tener los elementos necesarios para enfrentar lo que hipotéticamente llegará el día de mañana. Y en la Biblia no hay ninguna promesa bíblica en esos términos. La Biblia te dice, basta cada día su propio afán. Para ese afán tendrás lo necesario, pero no para el del día siguiente. Por lo tanto, aquel que se afana está demandando de Dios que le otorgue aquello que Dios no le ha dicho que le va a otorgar. La promesa bíblica es que Dios nos da los recursos necesarios para hacer su voluntad en el día de hoy, de modo que debamos confiar en esa realidad. Cuando llega, tú dices, pues, es que me afana la mera idea de poder tener un cáncer o de pasar por una enfermedad dolorosa ya. Y yo considero sinceramente que sería completamente incapaz de hacerlo. Ya, pero ¿lo tiene ahora mismo? O sea, es posible que no sea, pero no lo tiene. O sea, cuando lo tengas, si el Señor en su soberanía ordena esa realidad, verás que hay recursos abundantes de su gracia para llevarte por el camino, los hay. Porque esa es la promesa bíblica, que Él nos otorga cada día lo necesario para vivir para su gloria. Bendito sea su nombre. Hermanos, el afán es inútil porque muchas de las cosas que pensamos no van a pasar. En segundo lugar, porque Dios no nos promete darnos antes lo que vamos a necesitar para cada día. Y en tercer lugar, porque el afán es inútil porque no cambiará lo decretado por Dios en tu vida, incluyendo el sufrimiento. Mira, tú puedes afanarte lo que quieras, pero vas a sufrir. La medida que Cristo ha ordenado para ti, la vas a vivir. Y el afán no la cambia. Es verdad que Dios promete en su palabra una serie de sufrimientos que no podremos evitar. El Señor advirtió que en el mundo tendremos aflicciones. Y el apóstol Pablo nos dice que es necesario que a través de muchas aflicciones entremos en el reino de Dios. Y por mucho que nos afanemos, esa realidad no cambia. Hay propósitos de Dios en las medidas de sufrimientos que Él ordena en nuestras vidas. Y de todos modos, y esto me parece absolutamente extraordinario, el sufrimiento del afán es un sufrimiento de una naturaleza muy distinta al sufrimiento real. Es tan extraordinario pensar en esto. Me consuela y me bendice tanto. Hay un sufrimiento en la ansiedad. Hay en el sufrimiento de la ansiedad un elemento de desespero que no está presente cuando el sufrimiento es real y se vive a partir de la fe. El sufrimiento de la ansiedad es un sufrimiento que no tiene en cuenta a Dios. Es un sufrimiento caracterizado por la desesperanza. Por eso diría yo que podríamos casi decir que es una de esas emociones que más se acercan a la realidad del infierno. Porque el infierno es un lugar sin esperanza, un lugar sin Dios, un lugar donde ya está decretado el juicio. Pero en el sufrimiento del santo, cuando él está en la senda de la obediencia, es un sufrimiento que inevitablemente, y gloria al Señor por eso, cuenta con los consuelos de Jesucristo. El afán proyecta el sufrimiento a Cristo y descansa en Él. Oh, hermano, así que no te afanes, es inútil. Amén. Es inútil. No huyas a las cuevas del desespero. Es una tentación grande hacerlo, pero no sirve. A veces lo hacemos adrede, porque pensamos que desde ese lugar vamos a evitar determinadas realidades. Qué fea es el alma. Lo digo por experiencia propia. A veces preferimos acudir ahí pensando que tal vez en ese lugar podamos escapar de la obediencia a Cristo. Pero que te digo algo, que Cristo va ahí, te coge y te lleva y te dice, no, tú vienes conmigo, yo te llevo por mi camino. Los sufrimientos que yo he ordenado, por los que debes andar, vendrás conmigo y verás mi poder y verás mi gloria. Y verás mi gloria. Amén. Muy bien, cuarta píldora, hermanos. Cuarto razonamiento, versículos 28 al 30. Este es un razonamiento también que me bendice mucho. Dice lo siguiente el Señor. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, este es uno de este tipo de argumentos que me parecen tan extraordinarios en toda la Biblia. Aquí, de manera muy franca y honesta, Jesucristo está hablando de cosas que aparentemente son muy frívolas. Él nos está hablando de la moda, de la estética, de un vestido elegante que no tiene más razón de ser que ser bonito. Eso es lo que Él nos está
nos está diciendo. Él dice belleza estética, puramente. La belleza estética que podemos ver en los lirios del campo, que es infinitamente superior a la de Salomón. Y Jesús nos dice, mira, el Señor está interesado no solamente en darte lo que tú necesitas, Él está interesado en darte lo mejor. ¿Sabéis? A veces nos ponemos ansiosos porque pensamos que podríamos con nuestras fuerzas alcanzar algo más bello de lo que Cristo viene a darnos. Y con esta imagen tan frívola, tan pequeña, o sea, Jesús dice, mira, el Señor se hace todo un trabajo, dice, para vestir las hierbas del campo con una belleza más extraordinaria de la que Salomón logró alcanzar con toda su riqueza, solamente para que vivan un día y luego se marchiten. Él no va a hacer mucho más por vosotros. Él está diciendo, mira, el Padre no es un ser meramente utilitario, es un ser bueno. Es un ser que mediante el sufrimiento, la aflicción y todo lo que Él ordena en tu vida, Él quiere darte lo mejor. Confía en Él. Descansa en Él. Wow, hermanos, qué Padre tenemos, ¿eh? Qué Padre es nuestro Padre Celestial. Él sabe darnos lo mejor. Darnos lo mejor. Claro, no soy un predicador de la prosperidad, no quiero hablar aquí solo en términos mundanos, pero Él sabe darnos lo mejor en términos eternos para su gloria, mediante sufrimiento, aflicciones, pero poder de Dios, santidad. Eso es lo mejor que Él quiere darnos. Quinto argumento, hermanos. Seguimos adelante. Versículos 31 y 32. Él dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Queridos hermanos, el quinto argumento que nos da aquí el Señor Jesús, Él nos dice, mira, cuando tú sucumbes a la ansiedad, tú te estás comportando como el hombre sin Dios. Tú te estás comportando como un gentil. No debes sucumbir a la ansiedad, porque sucumbir a la ansiedad es vivir como aquel que no tiene a Dios en el mundo, como aquel que no le conoce, como aquel que no conoce su carácter, como aquel que no descansa en su gracia. Estás viviendo como un gentil. No deberías sucumbir, porque estás viviendo como aquel que vive sin Dios en el mundo. En otras palabras, sucumbir al afán es pecado. Sucumbir al afán es pecado. Luchar contra el afán es santificación. Sucumbir al afán es pecado. Al afanarnos estamos poniendo en tela de juicio la bondad y la providencia del Padre y estamos estableciendo las cosas de esta tierra como realidades últimas en nuestras vidas, viviendo para ellas. De modo que el afán le hace un flaco favor a nuestra adoración delante de Dios y además al testimonio que damos al mundo. Jesucristo entonces nos llama en cierto modo a partir de esta realidad al arrepentimiento. La sanidad de la ansiedad comienza, hermanos, con el arrepentimiento, cuando el corazón se arrepiente a causa de la incredulidad delante del Señor. Yo quiero decirte en el nombre del Señor, tal vez es ahí donde tienes que empezar, arrepintiéndote realmente, diciéndole, Padre, al sucumbir al afán, yo no solamente no estoy creyendo en ti, estoy viviendo para las cosas de este mundo, pero además estoy haciéndolo como alguien que no te conoce, como alguien que es al final del día un gentil. Yo experimentaba eso de manera tan agresiva en mi alma, hermanos, que no podéis ni imaginaros. El último argumento que nos da el Señor para luchar contra la ansiedad lo encontramos en el versículo 33. Jesús nos dice, lucha contra la ansiedad viviendo para cosas más altas, viviendo para realidades más altas, viviendo para el reino de Dios. Versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, como os dije ya al principio, ahora lo repito, tal vez para algunos de vosotros la ansiedad va a ir siendo curada en la medida en la que vivís para servir y para amar al prójimo. En vuestra economía, en vuestra casa, con vuestro tiempo. Cuando dejáis un poquito al lado los proyectos de vuestra vida, si tenéis grandes proyectos, ¿no? En términos de educación, de estudios, de trabajo, inclusive de ministerio, y empezáis a deteneros en el camino para estar y servir al prójimo. Y estas dinámicas en las cuales el Señor nos va sacando, quitando
de esa zona de confort ansioso, y nos va empujando de manera incómoda a sentir otro tipo de incomodidad, pero que nos va sanando, que vayas por ahí. El Señor las va trayendo a tu vida. Él va trayendo estos principios de incomodidad que vienen de su reino para sanarte de la ansiedad. Yo empecé con eso hace 10 años, cuando tuve a mi primera niña, ¿no? Ahí el Señor empieza a tratar con tu ansiedad, porque tienes que empezar a servir, y padres y madres saben que es así. Pero en la vida el tiempo entero Jesús está tratando nuestra ansiedad a partir de las dinámicas del reino, llamándonos a seguirle a cada día para servirle con humildad y sencillez de corazón y ver cómo a partir de esas realidades vivas del reino de Dios, nuestros corazones van siendo sanados por Él. Sanados por Él. Tal vez la sanidad de algunas mamás en este lugar sea poder invitar a familias de la iglesia, aun cuando la casa no esté muy arreglada y no sepan cocinar muy bien, pero tengan que comprar 3 pizzas grandes y poner la mesa y de ese modo ser santificados alrededor de la mesa, sirviendo a alguien en amor. Cuando llames a un vecino al que te da agobio estar con él para celebrar Día de Acción de Gracias con él alrededor de tu mesa y digas, no, pero el Señor te va sanando. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. El resto de cosas el Señor las va a dar. Eso es absolutamente seguro. Así que, hermanos, 6 cositas hemos dicho hasta ahora. La vida es mayor que nuestros afanes. La vida es mucho mayor que nuestros afanes. En segundo lugar, el Padre cuida de cada detalle en la vida de sus hijos. En tercer lugar, hemos visto que el afán, él es inútil. En cuarto lugar, el Padre sabe darnos lo mejor. En quinto lugar, nos comportaríamos como los gentiles si finalmente cediésemos al afán y por lo tanto deberíamos arrepentirnos de esa realidad. Y en sexto lugar, existen cosas más altas por las que vivir. Vivamos para el reino de Dios. Oramos. Aleluya. Señor, realmente las riquezas de tu palabra son insondables, absolutamente insondables. Y hoy hemos aprendido que tú eres el único médico del alma, el único, Señor. Y solamente al considerarte a ti, al considerar tu carácter, Padre, en Cristo, podemos de verdad ser sanados. Tu carácter, Señor, tu gloria, tu belleza es la que nos sana. Y Señor, hoy tú nos has dado verdades, razonamientos, verdades, para que meditemos en ellas. Verdades, Señor, que son sí y amén en Cristo para nuestras vidas. Verdades robustas, capaces de sanar el alma mediante el razonamiento correcto. Pero queremos pedirte también la ayuda de tu Espíritu en esta hora. La ayuda de tu Espíritu para que podamos oír tu palabra, para que podamos ver tu gloria en nuestros corazones, para que podamos adorarte en espíritu y en verdad, para que podamos, Señor, verdaderamente conocerte y gustarte como el Padre que Jesús nos presenta en estos versículos, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad. Nuestro corazón es muy duro, Señor. Es duro para creer en tus promesas, Señor. Pero queremos arrepentirnos hoy. Queremos confesar el orgullo. Queremos confesar los deseos de control. Queremos confesar las dinámicas por las cuales estamos viviendo para otras cosas, reduciendo nuestras vidas. Y queremos pedirte que tu Espíritu alce nuestros ojos en esta hora, nos ayude a mirarte a ti, nos ayude a conocerte a ti como ese Padre que cuida las aves del cielo y que por gracia, muy a pesar de nuestra rebelión y pecado, siendo reos, Señor, de tu juicio, tu amor nos encontró y cuida de nuestras vidas. Yo quiero orar por mis hermanos. Sana el corazón, Señor, sana. Tal vez algunos que están sufriendo mucho.
en esta mañana. Algunos que están muy dolidos, Señor. Que tú sanes, Señor. Que tú vengas. Con tu gracia, Señor. Amamos a ti, Señor. Pedimos que tú lo hagas, Señor. En el nombre de Jesús.